A principios de diciembre del 2019 se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. A raíz de ello, las autoridades sanitarias chinas se vieron sorprendidas por una serie de neumonías de origen desconocido, que poseía una gran facilidad para su expansión. No se tardó en encontrar cierto paralelismo con las epidemias previas del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV, producida en el 2003, y del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, ocurrida en el 2012. Esta nueva epidemia provocaba más fallecimientos. Al virus causante se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2 y a la enfermedad se le llamó COVID-19. Hoy día, la información sobre nuestra salud es abundante en todos los sentidos y por todos los medios. Sin embargo, tanta información a las personas comunes nos puede crear confusión. Por eso, Suma Salud TV presenta Mitos o Realidades Médicas, donde los profesionales de la salud despejarán esas dudas de tópicos de interés común. Para conducir este programa, Linet Marzú. El 1 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud solicitó nueva información a las autoridades sanitarias chinas para evaluar adecuadamente el riesgo real de la epidemia. En aquel tiempo, se consideraron válidas las medidas que previamente se aconsejaban para la gripe, las infecciones respiratorias graves. En un principio, se pensó que el brote epidémico podría ser controlado a nivel local en China, pero el 11 de marzo del 2020, ante la rápida y progresiva expansión de la epidemia a nivel internacional, la OMS decretó al mundo en una letal pandemia. El 27 de febrero del 2020, la Secretaría de Salud detectó el primer caso de COVID-19 en México y a partir de este momento, México vivió un caos, la crisis más grande de salud que ha vivido México en los últimos años. 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.900 fallecidos en tan poco tiempo. ¿Pero qué ha pasado a raíz del 2020 a la fecha con esta letal enfermedad? ¿Qué nos espera en este 2023 después de 4 años con la COVID y sus derivados? Acompáñenme a ver esta interesante entrevista a cargo de un doctor que lleva 19 años de experiencia en la medicina interna, médico experto en el conocimiento y el proceso, así como en los tratamientos de esta enfermedad, y quien nos habla de todo lo que podemos hacer, esperar y ver en este 2023 con la COVID. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de su programa Mitos o Realidades Médicas de su canal favorito médico Suma Salud TV. Mi nombre es Linet Marzú, como bien lo saben, y hoy vamos a tener una entrevista muy importante a cargo de un doctor que es nuestro invitado especial. Él es un médico internista ya con más de 19 años de experiencia en el tema y bueno, aquí estamos en su consultorio que nos hizo el grato honor de abrirnos las puertas de él para poderlo entrevistar. El tema que hoy vamos a tener es el COVID en el 2023, que es un tema muy interesante para todos. Les presento al doctor Alejandro Barrat Hernández, médico internista. Hola, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo un poco más de esto que pues ha venido a revolucionar precisamente al país y al mundo en los últimos 3 años, ¿no? Así es, doctor. Y pues bueno, primero agradecerle, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su consultorio y permitirnos esta entrevista. Un placer. Y feliz año porque ya estamos iniciando, ¿verdad? Así es, felicidades y feliz año a todos. Gracias. Doc, pues bueno, iniciamos en tema de materia. Para hacer un pequeño bosquejo de todo esto que empezó desde el 2020. ¿Qué es el COVID-19? Bueno, la COVID-19 es una enfermedad, de hecho, COVID es un acrónimo de la enfermedad por una infección por coronavirus, así se llama. Y es una enfermedad que afecta principalmente a la vía respiratoria, tanto alta como baja, causando en muchas ocasiones neumonías virales y que esto condiciona un estado de gravedad importante. Es una enfermedad altamente contagiosa
y esto es lo que ha generado precisamente un conflicto epidemiológico importante a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad, doctor? Como toda enfermedad respiratoria, se transmite a través de las gotas de flush, es decir, cuando nosotros hablamos, tosemos, estornudamos, siempre sacamos algunas gotitas de secreciones nasofaringeas y estas partículas vuelan en el aire, otra persona que está sana las inhala y es como se adquiere la enfermedad. Ahora bien, doctor, a lo largo de ya la historia del 2020 a la fecha, hemos escuchado mucho 3 términos desde el inicio: el coronavirus, el COVID y el SARS-CoV-2. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 términos? Bueno, la COVID es la enfermedad, es el estado clínico, ¿sí? Y se llama COVID-19 porque surge a partir del 2019 en Wuhan, China. Está producida por un virus que se llama coronavirus. Todos los virus tienen familias. Tenemos adenovirus, rinovirus, coronavirus y existen 7 coronavirus que afectan al ser humano. De estos 7 coronavirus, 3 son los que son graves para el ser humano. El SARS, que se recordarán más o menos lo estuvimos padeciendo en el 2011, no llegó a una forma tan importante como la COVID, pero sí se presentó en varios países. El MERS, que es el virus del Medio Oriente, que hace unos meses hubo por ahí un brote importante y que hay una cierta transmisión a partir de los camellos, aparentemente, y el SARS-CoV-2, que es el virus que condiciona a la COVID-19. Entonces, SARS-CoV-2 es solamente un tipo de coronavirus. Los otros 4 coronavirus producen cuadros catarrales comunes y por eso es que ni siquiera se les ha puesto nombre. Tienen un nombre de números y letras nada más, ¿no? Ok, doctor. ¿Mito o realidad? ¿El COVID se transmite por el sudor? No, el COVID o el virus se transmite siempre a través de las secreciones nasofaringeas, ¿sí? Okay. La vía de entrada y de salida va a ser la vía respiratoria. Sin embargo, lo que ha pasado es que hemos necesitado lavado de manos frecuente, no por la transmisión con las manos, sino porque el paciente que está enfermo, pues se frota los ojos, seca la nariz, tos en la mano y entonces cuando nos da la mano o toca algo, pues deja ahí precisamente esas secreciones, llega alguien más, las toca y nuevamente se genera ya el círculo completo, ¿no? Es por eso que han insistido en las medidas de higiene. Perfecto. Doc, y en este 2023 que bueno, ya iniciamos y con la historia que tenemos desde el 2020, hoy en día, ¿cuáles son los síntomas de la COVID? Bueno, efectivamente la sintomatología ha cambiado y esto ha generado que en este año precisamente mucha gente tienda a no creer que está enferma de COVID. Recordaremos, al principio era clásico la fiebre y de hecho por eso es que se insistió en la toma de temperatura a la entrada de todos los lugares, la tos, la dificultad respiratoria y la caída en la oxigenación, principalmente un ataque al estado general por una situación que se llama respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, posteriormente ha habido etapas en las cuales ha predominado, por ejemplo, la diarrea. Hubo una ola en la cual teníamos muchos pacientes con datos muy sugerentes de una gastroenteritis, pero era COVID. Posteriormente tuvimos otras variantes en las cuales predominó la anosmia, el que no oliera a las personas, ¿no? o no tuvieran sabor. Y actualmente, bueno, pues la COVID se presenta con mucho dolor de garganta, tos, escurrimiento nasal. Difícilmente ya vemos neumonías, más o menos, anteriormente por ejemplo veíamos un 10, 15 o hasta 20% de pacientes con neumonías, hoy estamos viendo un 0.5, un 1% de todos los pacientes infectados que presentan neumonía, ¿no? Y por lo mismo ya casi no hay alteraciones en la oxigenación sanguínea, entonces se vuelve más como un cuadro catarral. Y por eso es que mucha gente cree, pues es que es mi alergia, es que me mojé, cualquier pretexto y no van a hacerse pruebas, ¿no? Entonces sí hay que estar pendiente que cualquier síntoma respiratoria, cualquiera por mínimo que sea, puede ser COVID. Perfecto. Hay personas que nunca se van a enfermar del COVID. ¿Esto es mito o realidad?
No, al principio sí hubo un grupo de personas que parecían tener una cierta inmunidad innata. Esto porque estuvieron expuestas con personas que dieron positivas o incluso trabajadores de la salud que estaban en hospitales en las olas más intensas de mayor contagio y que no habían sido contagiadas. Incluso antes de que llegaran las vacunas, se tomaban títulos de anticuerpos para ver si habían sido asintomáticos y no habían sido asintomáticos siquiera. Entonces parecía que había ahí una cierta protección. Incluso en México se estuvo haciendo algún estudio con estas personas para tomarles suero e investigar qué tenían, ¿no? Sin embargo, como ha pasado los años y las variantes han ido cambiando y hacerse más contagiosas, ya estas personas que en su momento habían sido inmunes durante un año, año y medio, ya han empezado a enfermarse y entonces la hipótesis es que al final todos nos vamos a enfermar. Todos nos vamos a enfermar, ok. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer hoy día en el 2023 si presento la COVID, si tengo estos síntomas? Bueno, lo más importante es determinar si realmente es COVID, ¿no? Como lo comentaba, cualquier síntoma respiratorio tenemos que hacernos una prueba por lo menos de antígeno. Idealmente PCR, pero bueno, se entiende que el tema de costos a veces es complejo. Entonces, por lo menos una prueba de antígenos para determinar si es COVID. Y en caso de que sea COVID, lo primero que hay que hacer es aislamiento. Okay. Es importante que seamos conscientes de que debemos de evitar la transmisión de la enfermedad. La mayoría de las personas va a evolucionar como un cuadro leve que solamente requerirá tratamiento sintomático. Sin embargo, sí existe todavía un grupo de personas que pueden tener un alto riesgo de complicación. Aquellas personas que tengan un sistema inmunológico deficiente, como por ejemplo mayores de 65 años, pacientes con diabetes mal controlada, pacientes con cirrosis, algunas personas que tengan ciertas inmunodeficiencias, por ejemplo, pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia, que tengan tratamiento que se llama inmunosupresor, ya sea porque tienen una enfermedad reumática o porque fueron trasplantados. Okay. Estas personas se encuentran en un riesgo muy elevado. Para ellas ya hay un tratamiento, entonces deberán de acudir al sector salud para recibir ese tratamiento que es específico contra el virus. Hasta el momento ese tratamiento solamente se da a través del sector salud, no es algo que podamos comprar en las farmacias. No es generalizado. No, todos estos medicamentos han salido con una aprobación que se llama aprobación de emergencia, okay. Entonces solamente pueden ser manejados a partir de los gobiernos de los distintos países. Oh, ok. Doc, el único método con el que yo puedo prevenir el COVID 100% es el cubrebocas. ¿Esto es mito o realidad? Bueno, es un mito, aunque sí es la forma más eficaz de hacerlo, ¿sí? El uso adecuado, que eso es bien importante, porque es bien frecuente que veamos que la gente trae el cubrebocas solamente de adorno o de levantapapadas, o sea, eso no sirve para nada, ¿no? Sí. Un cubrebocas bien utilizado debe cubrir desde el puente de la nariz hasta abajo de la barbilla y debe de estar bien ajustado, ¿no? Esto sí disminuye de manera muy importante la transmisión, sobre todo cuando tanto el enfermo o posible enfermo como las personas sanas lo usan al mismo tiempo, ¿sí? De esa manera es como realmente es eficaz. Ahora, existen también distintos tipos de cubrebocas, ¿no? Los cubrebocas de tela, los hechizos, eso no sirven absolutamente para nada, ¿no? He visto por ahí incluso algunos que son tejidos con macramé, pues es un absurdo, ¿no? No tiene ningún caso. Tienen que ser cubrebocas de como menos triple capa quirúrgicos, ¿no? Ya de ahí vienen los de alta eficiencia, N95, KN95, etcétera, que esos, bueno, se utilizan más en áreas como los hospitales y todo eso. Pero por lo menos un buen cubrebocas de triple capa es la forma más eficaz. Y de ahí, bueno, pues el lavado de manos sigue siendo altamente eficiente. Pero hay medidas que se han tomado en muchos lugares y que son completamente absurdas, ¿no? Como puede ser el uso de los famosos tapetes sanitizantes que no sirven para nada, el estarnos rociando de químicos, que están más secos que... Exactamente, los tapetes están más secos que el Sahara, entonces no tiene ningún caso, ¿no? Sí. Pero sí, el cubrebocas debe seguirse utilizando en espacios públicos cerrados.
Es cierto que si vamos a la calle, si vamos a la playa, si andamos paseando el perro en el parque, podemos andar sin cubrebocas, sí, porque la dispersión del virus va a ser muy difícil que realmente alguien se contagie en estos espacios. Ok, entonces en este 2023 el cubrebocas es también muy fundamental para evitar la enfermedad. ¿Qué otros métodos serían hoy día importantes para tratar de evitar lo que más se pueda el contagio? La vacunación definitivamente es de lo más importante, ¿no? Ya a estas alturas todos debemos de tener un buen esquema de vacunación, un esquema basal con nuestro refuerzo, y aquellas personas que no lo tengan todavía deben de acudir a vacunarse. Aplicarse ahorita nuevos refuerzos con vacunas que ya nos pusieron, no tiene realmente mucho caso. Hay que esperar ahorita que venga la vacuna divalente, porque esta vacuna sí tiene una efectividad contra las nuevas cepas, ¿sí? Las vacunas como la que nos estuvieron poniendo originalmente, Pfizer, Astra, CanSino, etcétera, son contra la cepa original, la cepa Wuhan, y esta ya casi no está en circulación. Las nuevas cepas sí escapan a esta inmunidad, entonces necesitamos ya nuevas vacunas reformuladas contra estas cepas y que ya se están aplicando en otras partes del mundo. Ahora, es bien importante subrayar aquí que la vacunación disminuye la posibilidad de contagio, no la evita, disminuye. Para lo que están fabricadas las vacunas es para evitar la gravedad. Y eso lo vimos de manera muy marcada cuando tuvimos la ola con cepa delta, en donde los pacientes graves que teníamos en hospital eran pacientes que no se habían vacunado. Y los pacientes bien vacunados la pasaban con una enfermedad leve, ¿no? Ahora que ya tenemos las vacunas, generalmente creo que la mayoría los tenemos como debe de ser, yo ya no puedo morir de COVID. ¿Esto es mito o realidad? Es un mito. La verdad es que todavía hay pacientes que se pueden agravar, como comentaba yo hace un momento. Existe un grupo de personas que son susceptibles a presentar enfermedad grave. E incluso hay algunas personas que, aunque no tuvieran realmente estos factores de riesgo, sí pueden llegar a enfermarse de forma grave. Y por eso es que somos tan insistentes en continuar con las medidas de prevención. Ahora, la mortalidad ha bajado. Como comentaba yo, tenemos ya casos graves en el 0.5 o 1% de los casos, y es por eso que hoy en día la situación de emergencia ha disminuido, ya que esta cantidad de pacientes graves permite que no se saturen los sistemas de salud, que eso fue lo que pasó principalmente en el 2020. En el inicio, ¿no? Que fue atroz todo. Hoy día, doctor, ¿cuánto dura la COVID en el cuerpo del paciente o de las personas? Bueno, el virus tiende a durar aproximadamente entre 6 y 8 días, ¿sí? en el cuerpo. Ya hacia el día 10 prácticamente debe de desaparecer, y por eso es que se da como recomendación aislamiento de 10 días a partir del primer día de síntomas, para tener ese pequeño margen de seguridad. El cuadro clínico, la presentación de los síntomas, pues es muy variable. Algunas personas está durando entre 3 y 4 días, sobre todo aquellas personas que tengan esquemas completos de vacunación. Algunas personas pueden tener algo que se llama long COVID, que son síntomas prolongados y que no quiere decir que el virus siga en su cuerpo. Simplemente es una secuela que queda posteriormente al proceso inflamatorio del COVID. Pero en general a los 10 días ya debe estar eliminado del cuerpo. Ahora, en algunas personas puede seguir saliendo pruebas positivas posterior a eso. Es bien importante, y por eso es que no se recomienda hacer pruebas al final de la enfermedad. Estas pruebas pueden salir positivas porque, sobre todo las PCRs, no los antígenos, las PCRs, porque detectan proteínas del virus, y son proteínas que todavía quedaron ahí, aunque el virus como tal ya no existe. Es como si uno dijera o equiparara, ¿no?, una guerra, y se encuentra con los restos de los cuerpos, ¿no? Y es lo que va a detectar esta prueba. Hablando sobre lo del long COVID, hay pacientes que dicen, o personas que dicen, yo tuve COVID
y tendré secuelas para toda mi vida, nunca se me quitarán. ¿Esto es mito o realidad? No lo sabemos, porque todavía tenemos muy poco tiempo con esta enfermedad en circulación, entonces todavía estamos aprendiendo mucho de cómo es que va a quedar el paciente con secuelas. Sí hemos visto que muchas secuelas pueden durar meses, ¿no? Sobre todo los efectos neurológicos. Los pacientes que pierden el sueño, que andan irritables, algo que se llama obnubilación, el paciente a veces le cuesta trabajo concentrarse en lo que hace. También hemos tenido problemas cardiovasculares, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, arritmias, en donde estos a los 6, 8 meses más o menos empiezan a ir desapareciendo. Pero a aquellas personas que todavía persisten con síntomas, pues no podemos saber realmente si en un año o 2 años van a desaparecer, ¿no? Hay que esperar a ver cómo se comportan. Para las personas que fuman, doctor, y tuvieron COVID, ¿esto puede complicar de una manera su salud? Digo, de por sí el cigarro no es, evidentemente claro, no es algo bueno, pero ya con el tema de que tuvieron la COVID, ¿puede generar aún complicaciones más graves en ellos? Sí, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante para enfermedad grave. Cuando uno fuma, el humo que entra a los pulmones produce una reacción inflamatoria y de cicatrización muy importante en los pulmones que al final, si uno fuma mucho, va a desarrollar la famosa enfisema pulmonar. Si a esto le sumamos una infección por coronavirus, que también genera un proceso inflamatorio a nivel de los alveolos, de las bolsitas de los pulmones, entonces es mucho más probable que se desarrolle una cascada inflamatoria que genere daño pulmonar persistente. Entonces, si esta persona, por ejemplo, que fumaba o que fuma, iba a desarrollar enfisema pulmonar en 15 años, a lo mejor lo va a desarrollar en 5, ¿no? Entonces sí es importante esa asociación entre cigarro y COVID. Qué interesante eso, de verdad que sí. Oiga, Doc, y al principio del 2020, cuando inicia todo esto, empezamos a escuchar muchos usuarios el tema de, es que este medicamento sí tómalo, es que este no, porque este te va a acrecentar los síntomas, o solo puedes tomar este porque este es antibiótico y ese te lo va a quitar. O sea, empezamos a escuchar muchísimas ideas del tema medicamentos. Realmente hoy en el 2023, y bueno, yo en su momento supe que mientras menos medicina era también mejor, ¿no? Pero hoy en este año que iniciamos, ¿cuáles serían los medicamentos? Digo, sé que todo es bajo receta médica, bajo el tratamiento del médico que te está viendo y todo supervisado por nuestro médico. Pero como en una idea generalizada, ¿cuáles serían los medicamentos apropiados hoy día en el momento que nosotros tuviéramos la enfermedad? Sí, efectivamente, cuando comenzó todo esto era una locura porque no sabíamos qué darle al paciente. O sea, lo tratábamos a estos pacientes como cualquier enfermedad viral y les iba muy mal, ¿no? Entonces empezó a tratar de utilizar de manera como salvavidas muchos medicamentos, ¿no? Desde antibióticos que tenían cierta actividad antiviral, hasta algunos antiparasitarios, medicamentos antirreumáticos, en fin, muchas cosas que en su momento decían parecer dar cierto resultado, pero que al paso de los años se ha visto que no sirven para nada. Como comentabas, nadie debe automedicarse, nunca, para ningún tratamiento. Pero específicamente para COVID, lo único que ahorita se debe utilizar son medicamentos sintomáticos. Sintomáticos. Está prohibidísimo ya hoy en día que sigan utilizando acitromicina, dexametasona en pacientes que no necesiten oxígeno, la famosa ivermectina que dieron y fueron una serie de pleitos entre grupos médicos incluso, todo eso está prohibido. Los antibióticos no se deben dar en COVID, a menos que el paciente haya pasado ya el COVID y días o semanas después se le agregue algo bacteriano. Entonces sí que puede pasar como en cualquier infección viral. Pero la generalidad es que no se deben dar antibióticos porque los antibióticos son para bacterias, no para virus. Y si le damos antibióticos podemos producir crecimiento de hongos. Entonces se vuelve un relajo. Ya sería otro tema. Exactamente. Ya más, entonces los pacientes en la mayoría de los casos evolucionarán bien simplemente con sintomáticos. Un antiinflamatorio, algo para bajar la fiebre, tal vez lavados nasales, un descongestionante nasal si el paciente no es hipertenso y se acabó algo para la tos y ya. En algunos pacientes
tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad grave, comentaba, ya existe un antiviral específico. Ahí sí hay que tomarlo y tomarlo en los primeros 5 días de los síntomas. Este medicamento se da durante 5 días y va a disminuir la replicación del virus. En pacientes que evolucionan a una enfermedad grave, ya existen medicamentos que podemos utilizar en el hospital, algunos anticuerpos monoclonales principalmente y algunos medicamentos que bloquean la cascada inflamatoria. Y finalmente los esteroides como la dexametasona se dejan exclusivamente para el paciente hospitalizado que necesita oxígeno. Ahí el que sí está en necesidad de oxígeno, ahí sí se utiliza la dexametasona. De ahí en fuera el paciente no tiene por qué estar consumiendo absolutamente nada. Las vitaminas tampoco sirven para nada. De hecho es un mito enorme el tema de las vitaminas. ¿Sí? La vitamina C está perfectamente comprobada que no sirve para infecciones respiratorias. Entonces, simplemente seguir las indicaciones de un médico que esté actualizado en el tema, porque tristemente también hemos visto algunos compañeros que como que todavía no les llega bien la información de qué es lo que se está dando actualmente. Entonces, sí buscar gente que esté empapada en el tema y seguir las indicaciones, nada más. Perfecto, Doc. Y bueno, en el 2022, el virus SARS-CoV-2 mutó a 2 variantes importantes en el año, que fue Delta y Omicron. Que bueno, fue estas 2 variantes de la COVID. Ahora, en este 2023, ¿cuál subvariante de estas es la que tendrá más destacamiento, obviamente, en el tema enfermedad para nosotros, ¿no? Sí, me parece importante resaltar esto de las variantes, porque la gente se confunde, ¿no? Cuando es que me dio Omicron, entonces ya no es COVID, ahora es Omicron. No, claro. Es lo mismo. Los virus tienden a mutar, como todo en la naturaleza se buscan adaptarse para sobrevivir. Entonces, el virus original, que fue la cepa de Wuhan, empezó efectivamente a mutar de diversas formas. Muchas de las mutaciones que se presentaron se desarrollaron solamente de forma local y no fueron eficientes para prevalecer hasta que llega Delta. Delta es una variante muy peligrosa. Es una variante con mucha contagiosidad y además mucha gravedad. Entonces, esa era una combinación terrible, porque mucha gente se enfermó. De hecho, decían en su momento, cuando tuvimos la variante Delta predominante, que Delta vino por todos los que dejó la cepa original, ¿no? Porque vimos muchos casos graves, terribles, de pacientes incluso jóvenes. Empezamos a ver ya, se decía al principio que los niños estaban libres, no, empezamos a ver niños y adolescentes con enfermedad grave. Y eso fue desastroso. Esa cepa no duró mucho porque precisamente al haber una alta letalidad, pues el virus empezaba a dejar de encontrar con quién transmitirse. Y entonces empieza a mutar nuevamente a una cepa de baja letalidad, pero más transmisible. Y es cuando viene Omicron y sus subvariantes, ¿no? Entonces, Omicron empieza a principios del 2022 a ser la variante prevalente y empieza a desplazar completamente a las variantes Delta. Ya hoy en día tenemos subvariantes de Omicron, ¿no? Y ahorita la que está predominando, sobre todo en Estados Unidos, es la XBB 1.5, ¿no? Esa es la que seguramente... ¿Es en Estados Unidos? Está ahorita en Estados Unidos principalmente. En México ya se han detectado algunos casos y seguramente es la que a lo largo del año va a prevalecer. Entonces esto también lo quiero resaltar porque por ahí anduvo circulando un mensaje de que era una cepa desastrosa y que iba a haber una alta mortalidad y que nadie se iba a salvar. No, efectivamente sí es muy transmisible. Tiene una tasa de transmisibilidad de 10 veces más que la original de Omicron. Por eso es que ahorita en diciembre, enero empezamos a ver una levantada de casos importantísima. Pero se comporta generalmente de una forma más leve. Entonces es un cuadro catarral leve, sí tiene mortalidad de hasta el 1% en pacientes susceptibles, pero no es como lo estuvieron manejando en redes de que era una cepa que había que encerrarnos todos otra vez y cosas por el estilo, ¿no? Esa es la que seguramente va a prevalecer y además al paso de los años vamos a empezar a encontrar nuevas cepas, ¿no? El ejemplo más palpable que podemos tener es lo que ha pasado con influenza. Influenza, cada año tenemos cepas diferentes, por eso es que cada año nos vacunamos, porque nos vacunamos contra la cepa prevalente. Entonces, esto es seguramente lo que va a venir ocurriendo con COVID de aquí en adelante.
quiere decir que las variantes que hoy día tenemos en este 2023 es de Omicron. Sí, es una subvariante de Omicron. ¿Cómo puedo yo detectar que es Omicron o es una gripa normal? Bueno, primero, las gripas normales pueden ser dadas por varios virus, ¿no? O sea, todas son por algún virus. Ajá. Rinovirus, adenovirus, etcétera. Pero generalmente no hacemos pruebas de esos virus porque como no tienen ninguna injerencia clínica importante, el paciente se va a curar con o sin medicamentos, entonces no tiene caso y es muy costoso. Para saber si es COVID hay que hacer prueba de COVID. Si es COVID, puede ser variante Omicron y la única forma de saber si es de qué variante es a través de la PCR. Las pruebas de antígenos no detectan subvariantes, o sea, nada más dicen es COVID, no me dice cuál de todos los SARS-CoV-2 es. Para saber si es Omicron, si es XBB, si es Delta, si es cualquiera de esas, necesitamos forzosamente hacer la PCR y correr las proteínas específicas de cada una de las variantes. ¿Sería la única prueba especial que me diría que sí es la variante? ¿Cuál variante, ¿no? es? El PCR. PCR. Ok. Y bueno, al estar todas las vacunas en orden, Doc, ya nos comentaba que pues lógicamente esto no es como si te vacunas, pues ya vas a estar como, ¿cómo se puede decir? Inmune a las nuevas variantes. Vendrá, como decía, nuevas vacunas para estas nuevas variantes. ¿Cree que esto se prolongue mucho o tengamos ese acceso al tema vacunación de estas nuevas variantes que han salido? Bueno, aquí entran algunos temas un poco complejos, ¿no? Ya más de tipo político, económico, situaciones de cada uno de los países, ¿no? La producción de vacunas divalentes ya se encuentra en todo lo que da en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces tenemos ya acceso a ellas, a aquellas personas que puedan ir y vacunarse, ¿no? Aquí en México desconozco yo cuál sea el plan que tiene la Secretaría de Salud al respecto. Sin embargo, no pareciera que pronto o en breve tengamos nosotros acceso a ellas. Yo espero realmente que conforme vaya cambiando esto, pues sí tengan una apertura más precisamente a aceptar nuevas vacunas y que con eso tengamos una verdadera protección hacia la población. ¿Qué ola estamos viviendo hoy en día en México? Híjole, ya creo que ya perdí la cuenta, ¿Qué pero número será? Debe ser la séptima. Sí, estamos en la ya séptima. la 7 ola. Es decir, que hemos pasado 7 olas en diferentes como estadísticas y estatus. Sí, lo que hemos visto es que predominantemente hemos presentado estas exacerbaciones hacia a mediados del primer semestre de cada año, por ahí de abril-mayo, luego otra elevación entre los meses de agosto-octubre y luego vuelve a elevarse entre diciembre y febrero, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que el virus empieza a tener este comportamiento estacional, que es lo que se espera, que ya sepamos como el caso de influenza, ya sabemos que para noviembre tenemos casos de influenza, ¿no? Entonces, eso es lo que va a empezar a suceder. Y yo veo que hoy en día ya mucha gente tiene un tema de gripa o algo y ya no piensan en COVID, ya no se hacen la prueba. Viene también la época o vienen también épocas de la influenza, como mencionaba. ¿Cómo se puede diferenciar o qué podemos decirle a estas personas que si tengo COVID, si tengo influenza, lo puedo confundir con COVID? Solo es con las pruebas también. Sí, la sintomatología pudiera ser un poco sugestiva, ¿no? COVID da un poquito más de cuestión nasal, influenza un poquito más de la garganta, influenza da un poquito más de fiebre, pero en realidad cualquier síntoma puede ser de cualquiera de las dos enfermedades. Entonces es obligatorio hacernos pruebas. De noviembre a la fecha hemos tenido circulando principalmente 3 virus en el país, que es el virus SARS-CoV-2 de la COVID, los virus de influenza y el virus sincitial respiratorio. Este virus sincitial respiratorio también siempre ha existido con nosotros, nada más que poco se habla de él. Es más prevalente en niños y produce una enfermedad que se llama croup en ellos, pero sí ha estado presentándose muy fuertemente en este año porque el aislamiento que tuvimos generó que las personas que estuvimos cubiertas, con cubrebocas y demás,
no nos expusiéramos a ese virus y entonces nuestra protección fue disminuyendo. Y por eso es que ahorita que otra vez ya todo el mundo sale, viene la infección y está generando otra vez casos ya un poquito más severos. Entonces, cualquier cuadro gripal debe ser presumido como si fuera COVID o influenza y realizarse las pruebas de ambas enfermedades. Y siempre hacérselas, ¿no? No Siempre, dejar como siempre, que, pues siempre. ya me va a dar, como quiera. O sea, como que vamos viendo como la normalidad y dejamos a un lado el cuidado que debemos tener y seguir teniendo, ¿no? La única excusa que pudiera ser aceptada para no hacerse una prueba es decir, ok, perfecto, voy a presumir que tengo COVID y me voy a quedar encerrado 10 días y punto, ¿no? Es bueno, ok, no tiene realmente ningún caso hacerse la prueba, pero la mayoría de las personas no se hacen pruebas para evitar tener el compromiso moral de saberse enfermos y poder seguir andando en la calle, ¿no? Andando del tingo al tango. Oiga, Doc, ¿y cuál es la población más vulnerable hoy en día, en este 2023, ante el tema de la COVID? ¿Quiénes son los más vulnerables? Pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes que tienen VIH-Sida y que están mal controlados, pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores, personas con diabetes mal controlada, personas mayores de 65 años, algunas personas que todavía no tienen esquemas de vacunación, son quienes sí pudieran tener un cuadro más importante, de mayor sintomatología e incluso evolucionar a un cuadro grave. Ok, después de 6 meses a 1 año de vacunación, se presume que la vacuna no va teniendo ya la misma reacción, va disminuyendo. ¿Esto es mito o realidad? Es mito y realidad, en parte. O sea, no es que no tenga el mismo efecto, sigue teniendo el mismo efecto porque aunque uno mida anticuerpos y estos disminuyan, la acción de la vacuna no es a través de anticuerpos exclusivamente, sino algo que se llama respuesta inmunológica celular y esa no se puede medir. Entonces sigue teniendo la misma protección. El problema es que el virus ya no es el mismo, por eso es que ya no son eficientes, porque si hoy en día nuevamente hubiera un brote de cepa original Wuhan, todos estaríamos protegidos porque seguiríamos teniendo esa protección. Pero como ya las variantes son diferentes, estas sí escapan a la protección de la vacuna. Entonces siguen teniendo efectividad contra la original, pero ya no son eficaces contra las cepas originales, las cepas actuales que tenemos. Ok. Doctor, y un mensaje que le quisiera dar a todo nuestro auditorio, nuestros seguidores de Suma Salud, sobre este COVID en el 2023, ante todo lo que ya platicamos. Sí, es muy importante recordar que la enfermedad sigue. La gente, muchos se expresan, cuando fue la pandemia, cuando hubo el... No, sigue, continúa, seguimos en pandemia. El que por razones político-económicas haya tenido que relajarse las medidas y dar estos permisos para hacer otras cosas, no quiere decir que la enfermedad haya dejado de existir, simplemente nos da a las personas esta responsabilidad moral de decir, yo me voy a proteger, yo voy a hacer esto, y otras personas que desafortunadamente no tienen esta conciencia y que se van a seguir exponiendo. Entonces, el mensaje es, continuamos teniendo la necesidad de tener medidas de protección. Si van a acudir a un lugar público cerrado, procuren no estar cerca de las personas. Si detectan que alguien tiene un cuadro gripal, aléjense. Usar el cubrebocas, usarlo muy bien, tenerlo siempre colocado en todo momento que estén en estas zonas y sobre todo ser empáticos con las personas que sí lo utilizan, porque incluso a veces ahora hasta este tema de burla, el ver a alguien que tiene todavía puesto su cubrebocas, ¿no? Y por último, si tiene un cuadro catarral, gripal o que cree que es simplemente alergia, evite salir, sea empático con las demás personas, aíslese, presuma que puede ser COVID y entonces evite que el contagio se perpetúe. Doctor, muchísimas gracias por esa interesante e importante entrevista para Suma Salud TV. Me da mucho gusto que existan médicos como usted tan interesados en todo este tema de enfermedades importantes para toda la población. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y esta es su casa. Gracias. La COVID no ha desaparecido, pero hoy tenemos las herramientas necesarias para seguir adelante, para hacer todas las cosas que son importantes para nuestra salud y evitar que prosigan los contagios a nivel letal. Tengo la esperanza de que hoy entenderemos mejor a la COVID. La COVID prolongada, término que se usa para describir una variedad de síntomas
que pueden surgir o persistir mucho después de que se desvanece una infección por el coronavirus. Millones de personas en este país han sido afectadas por la COVID prolongada. Muchas luchan día a día contra los efectos debilitantes o secundarios de esta enfermedad. Pero en este 2023 sabemos mucho más que hace 4 años. Tenemos las herramientas, los conocimientos, los procesos, las vacunas, los medicamentos y métodos de prevención ya muy conocidos y establecidos que hacen la diferencia y nos ayudarán a salir mucho más avantes de esta enfermedad. Agradecemos muy gentilmente al médico internista Alejandro Barrat Hernández por su excelente información y conocimiento sobre este importante tema y por habernos permitido esta gran entrevista. Doctor Alejandro, muchas gracias. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles el que nuevamente nos hayan sintonizado, el que nuevamente nos hayan visto. Por favor, coméntenos, denos like al programa, compártanos. Es muy valioso para todos nosotros el que nuestra información se expanda, ya que es información valiosa a cargo de excelentes profesionales de la salud y que queremos que llegue a todos nuestros seguidores y que cada vez nuestra red crezca más. Yo les voy a dejar por este lado pues todas nuestras plataformas para que nos busquen, nos encuentren, vean cómo estamos y pues nos siguen. Yo soy Linet Marzú, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta emisión más de Mitos o Realidades Médicas, su programa preferido de salud, pues por el canal Médico Veracruzano, Suma Salud TV. Recuerden, hoy y siempre, Suma Salud. Hasta pronto.